El diplomado con ustedes queda el doctor Alberto Bodea Odría, que no necesita más presentación, porque ustedes ya le dieron la bienvenida. Muchas gracias, muy amables por invitarme esta tarde o esta mañana a participar en este seminario que ustedes están teniendo sobre distintos temas de derecho. Yo antes de comenzar quiero que hagamos un pacto, un acuerdo, un contrato entre ustedes y yo. Ustedes me han invitado a participar y por supuesto yo además he venido desde lejos, desde Huacho, donde estaba por una cuestión profesional ayer, y en consecuencia me he tomado el camino de venir hasta acá y me he preparado pues, para poder hablar con ustedes. En consecuencia, al igual que yo, ustedes tienen celular, estoy seguro, ¿no es verdad? Ya, y yo lo acabo de poner en silencioso para no cometer con ustedes la mala crianza de que cuando esté hablando yo, alguien me llame por teléfono y yo les diga, a ver un momentito, a ver, hola, ¿cómo estás, hermano? Sí, estoy en una conferencia, yo te voy a contestar después, o sigo hablando con él y después, ya ahora retomamos. Eso sería realmente muy malo de mi parte, pero también sería muy malo de la suya. Y en consecuencia, yo les voy a pedir ahora que ustedes o apagan o ponen en vibrador su celular, de tal manera que ni yo me molesto ni ustedes se molestan. Y en segundo lugar, me imagino que si ustedes han venido a este curso es porque quieren escuchar alguna de las cosas que yo pueda decir. No sé si sean buenas, malas, regulares, geniales, lo que sea, pero de todas maneras, para eso me han invitado. Y en consecuencia, aprovechen estas horas y lo que sí les voy a rogar es que cuando yo esté hablando no conversen entre ustedes, porque entonces yo no soy tan inteligente y entonces me disperso rápido. O sea, me disperso, me distraigo. Y no me doy cuenta y pierdo la hilación, y eso naturalmente atenta contra una mejor exposición, que es lo que yo quiero hacer, digamos, para que ustedes queden satisfechos de haber venido a este curso y de habernos invitado a participar en esta oportunidad. En consecuencia, hechas estas precisiones, voy a primero, permítanme quitarme el saco porque hace más calor del que yo pensaba. Vamos a fijar el tema. El tema está centrado en el Tribunal Constitucional, sus resoluciones y las facultades del Parlamento, que eso es para lo cual me han invitado a participar con ustedes el día de hoy, ¿no es verdad? ¿Ese es exactamente el título? No, a ver, dime exactamente el título, porque eso fue lo que me pidieron que me preparara, y eso es para lo que me he preparado. Claro, la interpretación constitucional, que es el Tribunal Constitucional, y claro, y las relaciones entre el derecho constitucional y parlamentario. En buena cuenta, la interrelación entre las funciones, como les decía al comienzo, entre el derecho constitucional y el Parlamento, ¿no es verdad? Entre el Tribunal Constitucional y el Parlamento. Lo primero que hay que señalar en este tema es que desde que se establecen las constituciones, se establecen para ordenar fundamentalmente y para limitar el poder, es decir, la Constitución es sinónimo de limitación de poder. Cuando no había Constitución, los reyes, los tiranos, los sátrapas, los teócratas, los dictadores, mandaban sin ningún tipo de limitación, es decir, ellos mismos eran quienes dictaban la norma y si no les gustaba cambiaban la norma y si no les gustaba incluso la norma que habían dictado para que sus súbditos siguieran esas normas, entonces simplemente aplicaban otras y digamos le daban un carácter retroactivo y no había nada. Cuando se produce la revolución especialmente de los Estados Unidos, cuando se independizan de Inglaterra, se consagra, entre otras cosas, no solo el tema de la retroactividad de las normas, se prohíbe lo que se llaman los Bill of Attainder, que quiere decir las normas con efectos retroactivos, que formalmente estaban ya anuladas en la última parte de, del siglo XVII y del siglo XVIII, pero que realmente no se cumplía y en consecuencia cuando alguien que resultaba siendo opositor
al régimen o contestatario del régimen realizaba algún tipo de acto y que no era de la simpatía, vamos a decir de alguna manera, del que gobernaba, entonces simplemente le dejaba de aplicar la norma y hacía la interpretación que quería y se acababa el tema. Es decir, actuaba el gobernante, vamos a decir de alguna manera, con, en todo caso, muy escaso control de poder. Digamos, un control de poder lejano, un control de poder ético, en el sentido de que siempre la norma es una promesa que se hace a la sociedad, incluso cuando no es dictada esta por la comunidad, por el sistema democrático, es una promesa de que así se va a comportar el poder. Pero cuando se produce, digamos, la Revolución Francesa en 1789, pero cuando se produce la Revolución Americana en 1767 y luego se ratifica en norma en 1787, porque la Constitución de los Estados Unidos es de 1787, ¿no es verdad? La revolución, con lo del té fue en 1776, pero pasan unos años mientras se van consolidando, digamos, la vida de los estados, se van integrando más entre sí, se van dando cuenta de la necesidad de marchar juntos, se van dando cuenta que no es suficiente una confederación, sino que es necesaria una federación y en consecuencia ser unidos, y en 1787 dictan una constitución. Como dice Carl Lowenstein, uno de los grandes tratadistas del derecho constitucional moderno, cuyos libros les recomiendo que lean a los que tienen interés en el derecho constitucional, que se llama precisamente Teoría de la Constitución, la Constitución no se explica si no es para limitar el poder. La Constitución es una norma que se dicta por parte de un organismo que normalmente va a estar sometido a la voluntad de quien manda, que es el pueblo, pero que sin embargo en un momento inicial a su vez dicta las normas para que aquel que lo va a mandar, aquel que va a ordenar y decidir sobre sus vidas, sea efectivamente un respetuoso de esta voluntad que el titular del poder le está asignando. Es decir, cuando se dicta una constitución se le dice a alguien, tú vas a mandar, pero vas a mandar dentro de estos cánones. Y ustedes lo pueden ver en la Constitución del Perú, en la de 1979, por cierto, porque lo otro no merece ese calificativo, el texto del 93, pero aún como tratan de mantener las formas también, de alguna manera lo dicen, aunque nunca lo hubieran cumplido entre 1992 y el año 2000, ustedes van a ver los distintos capítulos y en los distintos capítulos se establecen dos cosas. Primero, cómo se establece a la vida humana, cómo se computa la persona y le arma un ámbito especial en el cual el Estado no puede o no debe ingresar, que es el ámbito de su privacidad, es el ámbito de sus libertades básicas. Y posteriormente habla del ejercicio del poder y naturalmente de las formas como se va a ejercitar ese poder y las relaciones entre esa persona, que es el fin supremo de la sociedad y el Estado, y ese poder, ¿no es verdad? O sea, eso es lo que dice teóricamente la Constitución. Ahora, la Constitución pues entonces sirve para que el gobernante actúe, pero actúe dentro de lo que establece la norma. Es decir, no puede hacer lo que quiere, sino puede hacer lo que debe. Eso nos lleva originalmente a una distinción que es básica en el derecho, en el derecho constitucional. Mientras en la persona prima el principio de la libertad, que está plasmado en el artículo 2 de la Constitución, digamos en el literal 20, inciso A, dice: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. ¿Qué cosa quiere decir? Que una persona no está obligada a hacer lo que la ley no manda, nadie puede obligarla a hacer lo que la ley no manda, ni puede impedirla de hacer lo que ella no prohíbe. Y esto va desde los casos muy grandes hasta los casos muy pequeños. Me acaba de pasar hace unos días en una junta de conciliación, en donde la conciliadora me pedía que yo presentara por escrito mi pedido yo había sido invitado con mi cliente
a la audiencia de conciliación y me pedía que le presentara por escrito, de todas maneras, digamos, mis puntos de vista, mis posiciones, y luego, si es que pretendía hacer alguna recomendación, que lo hubiera dicho por escrito, pero que lo hubiera traído antes del inicio de la conciliación. Y entonces, pues naturalmente, dije, mire usted, podrá usted tener todos los reglamentos que quiera y todos los modelos que quiera, pero hay un principio que es fundamental de derecho constitucional, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no exige. Y en consecuencia no hay ninguna norma que le exija a la persona que está convocada a una conciliación a que concurra a esa conciliación con un documento escrito, porque además eso es un contrasentido, porque en la conciliación justamente se deben de llegar a acuerdos, y si no se llegan a acuerdos, pues se plasma o se dice lo que uno tiene que decir como consecuencia de esa diligencia de conciliación, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es que, y en este caso estamos hablando del poder, no del poder del presidente, no del poder del ministro, no del poder del Parlamento, no del poder del Tribunal Constitucional, sino el poder de un funcionario ínfimo, vamos a decir ínfimo en el sentido de la jerarquía, no de los valores que ella tiene o de la dignidad que esa persona tiene, pero ínfimo en el sentido de jerarquía, que sin embargo está obligado por las normas constitucionales. Esa persona no puede hacer lo que, no puede exigirle a los seres humanos que hagan aquello que la ley no les manda. En consecuencia, no puede exigirles que traigan un documento escrito, porque no hay nada en la ley que dice que cuando se invita a una conciliación uno tiene que aparecer con un documento escrito. Esto quiero decírselo porque a veces se piensa que el derecho constitucional es una suerte de cuestión que es aplicable solo a los grandes casos, al ejercicio del poder más alto. Naturalmente que es aplicable al ejercicio del poder más alto, pero en general es aplicable al ejercicio del poder. Y uno de los temas fundamentales y que hace a lo que es la persona es el principio de libertad personal. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni prohibido de hacer lo que ella no prohíbe. Pero ese principio, que es fundamental, que es central, que es cardinal para la persona humana, en el derecho constitucional se invierte totalmente con respecto a los gobernantes. Los gobernantes solo pueden hacer aquello que la Constitución y las leyes le dicen que pueden hacer. A ver, me dejo entender claramente. Mientras la persona puede hacer lo que quiere con tal de que la ley no diga no, los gobernantes solo pueden hacer aquello que la ley dice sí. Es decir, no pueden decir, como la Constitución no me prohíbe, yo puedo hacer todo esto. No. La Constitución les autoriza, por eso dice, fíjense ustedes, el Poder Legislativo, el Congreso, dice, ¿no es verdad?, qué cosa es lo que puede hacer el Congreso. Y entonces señala, son atribuciones y obligaciones del Congreso, tales y cuales. A ver, vamos a leerlas, vamos a repasarlas, ¿no es verdad? Cuáles son las atribuciones del Congreso de la República, ¿no? Y después señala, son atribuciones del Congreso dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar las existentes, velar por el respeto de la Constitución, aprobar los tratados, aprobar el presupuesto, autorizar empréstitos, etcétera, etcétera. Es decir, esto es lo que puede hacer el Congreso, no puede hacer cualquier cosa. Entonces, el Congreso, igual que el Poder Ejecutivo, igual que el Poder Judicial, igual que el Tribunal Constitucional, igual que el Jurado Nacional de Elecciones, igual que todos los órganos que nacen de la Constitución, solo pueden hacer, fíjense bien, aquello que está ordenado a hacer o en la Constitución o en la ley, en los casos en que la Constitución le ha cedido a la ley la prerrogativa de ampliar o digamos, regular esos derechos. ¿Está claro? Porque los temas que son tratados por la Constitución, digamos, no pueden ser angostados por la ley. La ley no puede reglamentar para restringir. ¿Me dejo entender? La ley podría, por último, reglamentar para ampliar, pero no reglamentar para restringir. Y aún el reglamentar para ampliar es algo que está en debate. Digamos, yo no estoy muy convencido de que eso sea así. Los temas que toca el derecho constitucional, los temas que toca la Constitución, son temas que
para poder ser ampliados, restringidos, modificados, en fin, lo que fuere, la modificación necesita reforma, pero podría el texto constitucional señalar que la ley regulará tal y cual cosa, como en efecto lo hace en distintos artículos. Por ejemplo, aquí tengo abierto el artículo 146 de la Constitución del 79, que dice claramente: la ley establece la organización, atribuciones y responsabilidades del Sistema Nacional de Control. ¿Qué es lo que está haciendo la Constitución? Dándole al Poder Legislativo la facultad de decidir sobre temas de control de una estructura de poder. Y entonces la Contraloría va a poder hacer aquello que la ley orgánica le fija. ¿Está claro? Esto es muy importante. Esto responde al principio de la organización democrática, de la reunión democrática de los seres humanos. Es decir, Juan Jacobo Rousseau, en otro libro que es un clásico, El Contrato Social, dice exactamente: los hombres nos despojamos de una parte de nuestro poder y se lo entregamos a la autoridad para que la autoridad pueda hacer que la sociedad marche en orden y que en consecuencia no se pueda, vamos a decir, abusar del ejercicio del poder y no pueda extralimitarse quien está en el poder en el ejercicio de esas concretas funciones que le han sido entregadas por la Constitución. ¿Está claro? Es decir, nosotros en principio somos absolutamente libres, pero como si fuéramos absolutamente libres andaríamos chocando unos con otros, porque nuestra voluntad choca con la del vecino. Yo quiero una cosa y el vecino quiere otra, entonces nos ponemos de acuerdo, dictamos, nos ponemos normas y le damos una autoridad a alguien para que efectivamente esa autoridad o ese alguien pueda, digamos, ponernos a todos nosotros en sintonía y nos permita vivir en una sociedad, porque si no sería imposible, ¿no es verdad? Entonces está clara esta definición que me parece básica para, digamos, poder seguir adelante. Es decir, las atribuciones que tiene las personas que ejercen poder son limitadas. ¿Puede el presidente de la República ordenar la detención del señor Juan López porque estuvo en una visita en la provincia de Andahuaylas y se dio cuenta que el señor Juan López en ese momento estaba, digamos, o él creía que había cometido un delito? ¿Puede el presidente de la República hacer eso? Siendo el presidente de la República, no puede, ¿no es verdad? ¿Puede la Junta Directiva del Congreso, que se traslada en una de estas visitas que ya dejaron de hacer a las distintas provincias, ordenar que alguien efectivamente sea detenido o que le sean confiscados sus bienes o que le sean embargados? No puede. ¿Por qué? Porque esa no es su atribución. El único que no puede tampoco el presidente de la Corte Suprema. No puede la Corte Suprema. Esa es una facultad del juez de primera instancia. ¿Me dejo entender? O sea, la Constitución ha establecido que para ejercer determinado poder, ese poder tiene que estar regulado en el texto. Y eso es central. Y eso normalmente, como todas las leyes, responde a una lógica. Y es la lógica de que las autoridades se preparan para desarrollar determinado tipo de funciones específicas. Como ustedes saben muy bien, en la Constitución, digamos, en los órganos de poder, tienen lo que se llaman las funciones típicas y las funciones subsidiarias o las funciones complementarias. ¿Cuál es la función típica del Poder Legislativo? Legislar. ¿Cuál es la función típica del Poder Ejecutivo? Administrar. ¿Cuál es la función típica del Poder Judicial? Dirimir los conflictos. Esa es la función típica. Sin embargo, existen algunas otras funciones de carácter legislativo que dicta, por ejemplo, el Poder Judicial. El Poder Judicial, como tiene la facultad de gobernarse a sí mismo, dicta normas que son de cumplimiento obligatorio para quienes están en el Poder Judicial. Esa no es una función legislativa, no es una función típica legislativa, pero es una función materialmente legislativa, ¿no? Cuando el Congreso, y aquí entra a decidir sobre los derechos de una persona, está realizando una función que no le es directamente propia, que es la función de dictar leyes.
sino que está ejerciendo una suerte de función jurisdiccional, porque cuando juzga a un diputado, cuando juzga a un aforado, cuando juzga a una de esas personas a las que la Constitución les da alguna protección para no ser objeto de zarandeo permanente en los juzgados, como consecuencia muchas veces de venganza de quienes, por ejemplo, han perdido una licitación y entonces quieren, digamos, hacerle daño a la persona que ellos creen que es culpable de no haber recibido ese beneficio y le meten cantidad de denuncias sin ton ni son, entonces la Constitución le otorga a determinados funcionarios lo que se llama el antejuicio, la posibilidad de que los parlamentarios decidan, vean, analicen si de lo que estamos hablando es efectivamente de un hecho que tiene contenido o no tiene contenido judicial, o es simplemente una vocación de venganza, una vocación de hacerle daño a aquel que ha ejercido debidamente el poder. Eso es la función que ejerce el Parlamento, ¿no es verdad? Entonces, primero analiza el caso y luego de analizar el caso decide lo mando al fiscal o no lo mando al fiscal, pongo una sanción por infracción constitucional o no pongo una sanción por infracción constitucional. ¿Está claro? Entonces, ejerce en ese marco una función que no es propiamente la suya, que es la función de legislar, sino ejerce una función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque lo que él diga en ese tema no es que va a regular el comportamiento de toda la comunidad en general, que es la consecuencia de una ley. No se olviden ustedes que las leyes no pueden ser leyes absolutamente personales. Las leyes tienen por vocación que toda la comunidad son generales, por definición, ¿no es verdad? En cambio, en este acto concreto, ellos resuelven sobre un tema concreto, ¿no?, para que se produzca un acto concreto. Entonces, en este caso, dicen derecho, o por lo menos tienen que avanzar de acuerdo a lo que son las posibilidades, las atribuciones que tiene cada persona, y van a pronunciarse sobre los derechos de esa persona. ¿Está claro? Cuando a una persona aforada, cuando se le llama una persona aforada a aquellas que la Constitución establece cuáles son las personas que tiene eventualmente que se requiere un juicio previo, ¿no es verdad? El artículo 183 de la Constitución del 79, por cierto, pero también lo repite el texto del 93, dice: corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado al presidente de la República, a los miembros de ambas cámaras, a los ministros de Estado, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Garantías Constitucionales, y aquí vemos digamos, la derivación que hace a la ley, y a los altos funcionarios de la República que señala la ley. Es decir, o la Constitución ha aforado, aforar quiere decir darle un fuero especial a esas personas en razón del cargo que desempeñan, o se lo deja a la ley para que la ley los introduzca dentro de este aforo. Y este aforo es muy importante porque la prensa en general, y no solo la prensa, sino mucha gente que pretende jugar a moralistas que después terminan siendo realmente, uno piensa en qué manos estamos de la moralización, ¿no es verdad? Terminan o pretenden, digamos, aplicar de cualquier manera o de cualquier modo, y a quien quiera que sea, este tipo de normas. ¿Está claro? Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener clara esta figura. Entonces, el Congreso puede hacer determinadas cosas, no puede hacer todo, puede hacer lo que la Constitución señala. Y esta fue una vieja discusión que hubo en los Estados Unidos, y me refiero a los Estados Unidos porque en los Estados Unidos estos debates se dieron mucho más que en Francia, porque en Francia se pensaba en que una vez que el pueblo tomaba el poder, prácticamente la expresión del pueblo era absolutamente indiscutible, y en consecuencia esa decisión del pueblo no tenía límites. En los Estados Unidos se refiere que también esa decisión del pueblo tiene que respetar ciertos principios de dignidad que tiene la persona humana, ¿no? Porque muchas veces hemos visto cómo digamos, la masa
la gente sin necesidad, sin fuerza como para poder hacer, sin razón como para poder tomar un acto de fuerza o para poder tomar un acto determinado, determina algo en contra de la minoría. Vamos a poner un caso. El caso de Hitler en la guerra, en los años previos a la guerra, a partir de 1933 que asume el poder. Hitler hacía referendos, plebiscitos y todo lo demás, y siempre tenía la mayoría, siempre. Por supuesto que era una mayoría fabricada por la fuerza, con amenazas y lo que fuere, pero tenía una mayoría. ¿No es así? Entonces, la pregunta es, porque exista una mayoría, las personas que viven en una sociedad pierden su categoría de personas y en consecuencia pierden su dignidad. En el derecho constitucional moderno, no. Por eso es que las leyes no solamente tienen que ser formalmente válidas, sino a la vez materialmente válidas. No pueden ir en contra de lo establecido como principio por el texto constitucional. ¿Está claro? Estamos claros, ¿no, verdad? Entonces, fíjense ustedes qué interesante que, digamos, eventualmente el Parlamento, que es el primer poder del Estado, no puede hacer lo que le da la gana, sino lo que tiene que hacer. Entonces, si es que el Parlamento digamos, se monta sobre otras atribuciones que no le corresponden, hay alguien que tiene que decirle, amiguito, eso que estás haciendo no está bien. Eso requiere un control, un control de parte de un instituto o de una institución distinta. Y eso fue imaginado en 1920, que ya lo llega a plasmar, por un teórico austríaco, un teórico vienés, que es el padre del positivismo, pero que se da cuenta de esta situación, que se llama Hans Kelsen, ¿no, verdad? Ustedes han oído hablar de Kelsen para arriba y para abajo. Bueno, Kelsen es el que crea los tribunales constitucionales, el que imagina los tribunales constitucionales, el que dice tiene que haber un órgano distinto al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, que pueda efectivamente determinar si los actos de poder que están realizando son correctos o son incorrectos. ¿Está claro? Entonces, muy bien, él crea el Tribunal Constitucional. Antes de eso, y ya desde el comienzo, como les decía yo, de los Estados Unidos, ¿qué cosa es lo que sucede? Desde el comienzo se empieza a discutir sobre si efectivamente las normas del Parlamento se imponen sobre cualquier decisión que haya habido por parte o a los funcionarios del Estado. Y Alexander Hamilton, que es uno de los federalistas, que así se llama un conjunto de artículos preparados por tres grandes teóricos de la época, que además eran políticos prácticos, porque lo que sucede hoy día lamentablemente en el país es que hay muchos que hablan de partidos políticos, de ley de elecciones, etcétera, etcétera, y nunca en su vida han entrado a un partido político. Y entonces pretenden hablar sobre una realidad que no conocen y terminan distorsionando lo que es la marcha de una institución muy importante para que el país efectivamente sostenga una democracia, ¿no es verdad? Entonces hay que tener cuidado con entregarle temas tan importantes a gente que no ha tenido ningún tipo de práctica en el asunto. Es como si yo fuera un médico que, digamos, me sé de memoria las operaciones del cerebro, tengo 60 años y nunca he hecho una operación. Lo más probable es que no puedo operar. Lo más probable es que, como no he dado el examen de la barra médica, no pueda entrar a un quirófano a abrirle el cerebro a una persona o utilizar los rayos láser para eso. ¿Por qué? Porque tendré mucha teoría, me la sabré de memoria, pero nunca en mi vida he hecho una aplicación práctica. Y lo que pasa mucho en el país ahora es que gente, especialmente que además se pone de gurú periodístico, pretende inmediatamente dar recetas sobre el bien y sobre el mal, como dicen los italianos, sobre el più y sobre el meno, ¿no es verdad? Sobre todo, sobre lo más y lo menos, sobre todo, y dicen y hablan, y efectivamente un militante, un voto y todo lo demás. Un momentito, las instituciones son distintas, la sociedad ha cambiado, hay que repensar las cosas.
No, pero es que ellos saben todo por los libros, ¿no es verdad? Entonces, un poco eso es lo que sucede y que se traslada, lamentablemente, al mundo del derecho. Entonces, Hamilton, Madison y Jay no eran solamente teóricos, sino eran prácticos. Eran gente que había estado en la actividad pública, en la actividad política en los Estados Unidos. Dos de ellos terminaron siendo ministros de Estado, dos de ellos, si no me equivoco, fueron efectivamente constituyentes. Otro fue en el Estado de Nueva York, tuvo inmediatamente la constituyente un papel protagónico. Bueno, entonces Hamilton decía, de nada serviría que hubiéramos hecho una constitución, es decir, que nos hubiéramos esforzado por haber hecho una constitución, si luego el poder constituido, es decir, los señores miembros del Parlamento, pueden decir exactamente y pueden hacer exactamente lo contrario a lo que el pacto fundacional del país ha decidido que sea. ¿Está claro? Entonces, ese es el tema además por el cual una constitución no puede ser hecha con trampa, como el texto de 1993, que es un texto tramposo, que es un texto hecho como consecuencia directa de una dictadura, como consecuencia directa de un golpe de Estado, con un referéndum absolutamente amañado, como lo dijo en verso y en prosa el Tribunal Constitucional en una sentencia sobre un caso que presentara el Colegio de Abogados y otro caso que presentáramos el doctor Ángel Delgado y yo, con el respaldo de más de 150.000 firmas. O sea, cuando se trata de eso, no es verdad, ese texto no puede ser asumido como constitución, como hoy día lamentablemente pasa, porque simplemente estamos convalidando un embuste, ¿no es verdad? La señora Fujimori ha reconocido en su campaña de que fue un error tremendo el haber dado el golpe de Estado, lo dijo, en verso y en prosa. Y luego, esto no es otra cosa sino el hijo del golpe de Estado, el hijo más importante del golpe de Estado. Entonces, esto sigue siendo un error, pero no solamente eso. Hace 3 o 4 meses escuchamos decir, ¿no es verdad?, porque se decía que esto había sido hecho por el pueblo y que efectivamente había participado y todo lo demás, reclamar a Fujimori que deberían de ponerle, de volver a poner su firma en el texto de 1993, y además textualmente lo dijo, porque esto tenía su huella y porque él había hecho. Está claro, confesión de parte, sabemos los abogados, relevo de prueba. Lo que quiero decirles es que la Constitución en su origen tiene que tener una validez, porque no es convalidable por el tiempo. Supongamos que todos nosotros somos efectivamente dueños de empresas, como pasa mucho en el país ahora, y nos parece que está muy bien el sistema económico del Perú. Entonces decidimos, ¿para qué tocar la Constitución? Al contrario, hay que atacar a cualquiera que quiere modificar la Constitución, el tema de los derechos sociales, el tema de los derechos laborales, el tema del sistema económico, ni que se metan con eso. La pregunta es, ¿pueden ellos suplantar la voluntad del pueblo? ¿Es lícito de que efectivamente estemos en este momento, en esta situación, porque se acalla la opinión del otro sector que quisiera que se discuta, no para volver seguramente exactamente a los textos de 1979, pero sí para encontrar un equilibrio? Entonces, ese es el tema. Entonces, en la Constitución se señalan normas o se fijan puntos, pautas, que tienen que ser seguidas por la colectividad. La Constitución de 1979, en una de las innovaciones más importantes que realiza, convierte al Estado peruano de un Estado legal de derecho en un Estado constitucional de derecho. ¿Por qué? Porque en muchas realidades, Francia durante mucho tiempo, por ejemplo, que no se atrevía a discutir la mayoría de la mayoría que se emanaba del Congreso, decía que la Constitución era una suerte de guía política para que quienes estaban en el ejercicio del poder político pudieran efectivamente atender, cumplir con esas recomendaciones, esas pautas, ese pensamiento, esas ideas que había tenido o que tenían, digamos, los constituyentes, ¿no es verdad? Muy bien, era una suerte de pauta, una suerte de norma ética, de, digamos, tratemos de hacerle caso, ¿no es verdad? Pero
cuando Kelsen mete el artículo, el tema en el Tribunal Constitucional, y cuando en los Estados Unidos en 1802, fíjense la fecha que les estoy hablando, 1802, incluso antes de la primera Constitución del Perú, aún si tomamos como Constitución del Perú la Constitución de Cádiz, que fue en 1812, y por supuesto antes de la Constitución de 1823, 21 años antes de la Constitución de 1823, definieron el principio de que el Poder Judicial podía limitar los actos del Poder Legislativo, podía declararlos nulos, podía declararlos no aplicables, ya fuera por la forma como por el fondo, porque le exigía al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que cumpliera por las razones que les acabo de decir. Se habría sido inútil todo este esfuerzo constituyente si es que el Poder Legislativo el día de mañana puede hacer lo que le da la gana. ¿Para qué hicimos una Constitución? No hubiéramos hecho nada, ¿no, verdad? No hubiéramos jurado una Constitución como pueblo, si al final de cuentas el Congreso puede hacer lo que quiere. Entonces, ese principio de la supervisión por un ente externo al Congreso, de la juridicidad que parte de la Constitución. Fíjense ustedes que en esta sentencia Marbury versus Madison, de los casos Marbury versus Madison que dicta el juez Marshall y su corte, ¿no es verdad?, lo que se fija es el principio de exigibilidad de lo dispuesto en la Constitución. O sea, ni el Ejecutivo, ni los Estados federales, ni el Congreso, ni nadie puede hacer nada distinto de lo que está dicho en la Constitución. O sea, la Constitución ya no es como podía entenderse o como se entendió en gran parte del siglo pasado y comienzo de este, incluso en el Perú con distinta jurisprudencia, y ustedes la pueden ver, jurisprudencia que va con toda claridad hasta el gobierno de Velasco, digamos, ¿no?, donde prácticamente se decía, bueno, la Constitución sí se cumple si es que eventualmente no está en contra de los principios del Estatuto del Gobierno Revolucionario. Acuérdense ustedes el artículo 5 del Estatuto del Gobierno Revolucionario, que decía: la Constitución del 33 seguirá vigente en tanto no se oponga a lo que decida el Gobierno Revolucionario, ¿no es verdad? Entonces, era una recomendación. La gran transformación jurídica del Perú se produce con la Constitución de 1979. La Constitución deja de ser una pauta y se convierte en una norma, se convierte en una regla, se convierte en obligatoria para todos, para los ciudadanos y para los que están en el poder. ¿Me dejo entender? O sea, ya no es una recomendación nunca más. La Constitución es una norma jurídica, y no solamente una norma jurídica, sino la norma jurídica de mayor jerarquía. Todas las demás normas le están subordinadas. Si existe una norma que violenta por la forma, es decir, por la manera como fue aprobada, supongamos que el día de mañana se reúne el Congreso, y en el Congreso digamos que tiene 130 miembros en este momento y se considera válido así, digamos, se reúnen 60 diputados y con 60 diputados aprueban una ley contra 0, digamos, suponiendo que los 130 estén hábiles para votar, aun cuando la votación haya sido 60-0, esa no es una ley válida. ¿Por qué? Porque para aprobar eventualmente una ley válida se necesita un determinado quórum que en ese momento no reunieron. Porque el quórum para que el Congreso se reuniera en ese momento era 66 miembros. Y como no fueron 70 de los 130, esa ley es inválida. ¿Está claro? Supongamos, sin embargo, que el quórum, digamos, porque hay licencias, porque hay viajes, porque hay todo lo que sabemos que hay en el Congreso, de 130 son 100, vamos a suponer algo, una cosa así, ¿no es verdad? Y de esos 100, para votar una ley ordinaria, 51 votan a favor de la ley ordinaria y 49 votan en contra. Esa norma sí es ley. ¿Por qué? Porque cumple con el requisito, cumple con el quórum, cumple con la forma, pero antes tiene que haber pasado por las comisiones dictaminadoras, etc., todo el íter legislativo, ¿ya? Porque el íter legislativo, el camino de la ley,
también tiene un porqué. No es como hoy día se pretende, se demoran en sacar la ley. Por supuesto que se demoran en sacar la ley, qué bien que se demoran en sacar la ley. Qué mal sería que las leyes se presenten hoy y mañana se voten, porque no da lugar ni al estudio y al análisis de la norma. Tomen en cuenta ustedes que los miembros del Congreso no son necesariamente técnicos en aquello de lo que se les está poniendo a consideración. Yo he sido diputado, he sido senador de la República y me ponían una ley sobre donación de órganos humanos, ¿no es verdad? Y efectivamente me obligaba a estudiar, o sea, no era cuestión de que ya hoy día lo presentaban y mañana podía votarlo. Tenía que escuchar qué era lo que decían, tenía que leer qué era lo que decían las comisiones dictaminadoras, hacerme un criterio, entender esto con un tema de conciencia, es decir, toma todo un procedimiento, ¿no? Entonces, las normas tienen un procedimiento que tienen que seguirse, que no es caprichoso, que hay que buscar naturalmente que se agilicen, como no, pero que no puede prescindirse de eso, porque cuántos de los que están hoy día en el Congreso son gente que tiene efectivamente una formación sólida en temas económicos o en temas jurídicos o en temas de ingeniería. Es decir, el que las tiene en temas jurídicos posiblemente no la tenga en temas económicos y de hecho no la tiene en temas de ingeniería y viceversa. Entonces, lo que ellos ejercen es una representación política y en consecuencia tienen que conversar con sus colectivos políticos, analizar qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que piensan las comunidades por las cuales ellos fueron elegidos y luego ir al Congreso y en el debate intervenir en un sentido o en otro sentido y luego votar, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es que tampoco podemos ser tan, digamos, atolondrados cuando pretendemos que las normas del Congreso sean prácticamente dictadas de un día para otro y anatemizamos al Congreso porque el Congreso se demora en dictar una ley. Las leyes tienen que ser pensadas, tienen que ser reflexionadas. Es bueno que haya un Senado revisor que precisamente por la majadería de Fujimori se quitó en 1993 y que hoy día todo el mundo lo reclama, pero que choca con una norma que es del absurdo propio del texto de 1993, el mayor de los absurdos, que es que la dictadura, que no podía dictar constituciones, porque en Roma la figura del dictador es una figura de gente elegida por las autoridades democráticas para que gobierne durante 6 meses. A los 6 meses tiene que darle cuenta a la ciudad qué cosa es lo que ha hecho con ese poder, y podía no cumplir ninguna de las leyes que estaban vigentes. Podía hacer cera y pabilo de las cosas que había en el país en ese momento con tal de salvar la situación difícil que atravesaba Roma, ¿no es verdad? Pero lo que no podía era dictar leyes. ¿Y por qué no podía este hombre con todos esos poderes dictar leyes? Porque dictar una ley implica comprometer el futuro de la comunidad. Cuando yo dicto una ley, ¿qué cosa es lo que hago? Cuando yo dicto una ley, estoy diciendo el país de aquí en adelante se tiene que comportar de esta manera. Cuando yo dicto una ordenanza municipal para que la basura se recoja a las 11 de la noche o a partir de las 11 de la noche en vez de a las 7 de la mañana, ¿qué cosa es lo que estoy diciendo? Señores vecinos de este distrito, ustedes ahora en vez de preparar su basura en la madrugada, lo tienen que preparar en la noche, porque a las 11 de la noche, a partir de las 11 que va a pasar el camión recolector. Fíjense ustedes cómo una cosa tan sencilla se pueden dar cuenta de cuál es verdaderamente el propósito de una ley, es desarrollar el país hacia adelante. Y un dictador es llamado para resolver un problema concreto de hoy, no para definir el futuro de la sociedad, ¿se dan cuenta? Entonces, si no puede dictar una ley, menos puede dictar una constitución, para empezar. Pero todas las constituciones del Perú, todas, y estoy hablando de la de 1823, una más legítima, otra menos legítima, la que fuera, establecen que para la modificación de la Constitución se requiere la mitad más 1 del número legal de los miembros de las cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados, la mitad más 1. Supongamos en este caso que hay 130, necesitarías 66 votos para cambiar el texto
de este texto de 1993, ¿no es verdad? Pero este texto de 1993, que fue hecho por la dictadura, le puso un candado a la democracia y le dijo: si ustedes quieren cambiar mi texto, mi voluntad, entonces lo que tienen que hacer es reunir 2/3 de los votos. O sea, mientras ninguna constitución democrática había se permitido esto, porque entendía el principio de la superioridad de las mayorías que reunía, etc., etc., para cuando hablan de la constitución, este texto establece efectivamente que requiere 2/3 del número legal de los votos. O sea, para modificarla en cualquier tema, por ejemplo en el Senado que estamos hablando, no se requieren 66 votos, sino se requieren 87 votos. Es decir, la dictadura parte con una ventaja del 33%, porque para poder vencer su norma, ustedes necesitan reunir 66%. ¿Se dan ustedes cuenta del absurdo? Bueno, ese absurdo todavía no ha sido resuelto por el país. Ese absurdo todavía nosotros seguimos aceptándolo. Ese absurdo todavía nosotros seguimos obedeciéndolo, fuera de otros absurdos de los que si hay tiempo hablaremos, ¿no es verdad? Pero a lo que voy es de que efectivamente la modificación los textos constitucionales son obligatorios para todos y eventualmente las dictaduras tampoco pueden alterarlo. Muy bien. El Tribunal Constitucional tiene como función específica, típica, y lo establece el artículo 200 de la Constitución, y lo repite, el artículo 305 de la Constitución, y lo repite luego pero no es 305, sino es el artículo 296 de la Constitución. Dice: el Tribunal de Garantías Constitucionales es el órgano de control de la Constitución. Tiene jurisdicción en todo el territorio de la República, dice el artículo 298, y es competente para declarar a petición de parte la inconstitucionalidad parcial o total de la ley, decreto legislativo, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravienen la Constitución por la forma o por el fondo. Y además, para conocer en casación las resoluciones denegatorias de la acción de habeas corpus y la acción de amparo agotada la vía judicial. Es decir, tiene funciones para limitar el ejercicio de los otros poderes públicos, incluso del Poder Judicial, porque el Poder Judicial podría haber dictado una sentencia violando el debido proceso, y de hecho ha habido innumerables veces en las cuales el Poder Judicial ha dictado una norma o una sentencia, no permitiendo el debido proceso o directamente yendo contra las disposiciones de fondo de la Constitución. Y el Tribunal Constitucional ha resuelto y ha dicho: esa norma no es, se declara nula y de aquí en adelante no tiene vigencia. ¿Está claro? O sea, este es un tema de una autorización especial generada a un órgano ad hoc que se crea, que es distinto del Poder Judicial, que fue ideado eventualmente porque él se para efectivamente limitar el poder y que la Constitución se convierta en obligatoria, en exigible. Cuando yo, que soy un ciudadano, estoy caminando por la calle y un policía me detiene porque le da la gana y presento un habeas corpus, ¿no es verdad? Entonces, si el Poder Judicial dice no, yo tengo derecho a ir al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional ordene mi libertad. ¿Me dejo entender? Ese es el tema. O sea, la creación del Tribunal Constitucional es un cambio copernicano, ¿no es verdad?, de Ptolomeo a Copérnico en la vida del derecho de las naciones. Ahora, podría haber sido la sala de la Corte Suprema, como sucede, por ejemplo, en Costa Rica. En Costa Rica no hay propiamente un Tribunal Constitucional, sino hay una sala de la Corte Suprema, que es la denominada Sala Cuarta, que es la encargada de hacer las funciones de Tribunal Constitucional, ¿no? Se llame o no se llame Tribunal Constitucional, hace las funciones de un Tribunal Constitucional. Ahora, el Tribunal Constitucional, digamos, es un tribunal que tiene una huella política, es decir, responde también a criterios políticos, a diferencia de lo que puede suceder con
digamos, otros órganos del poder del Estado. Yo discrepo, por ejemplo, y quiero decirlo con claridad, cuando se dice tenemos que hacer de todas maneras una meritocracia y el que sale primero en un examen, ese de todas maneras tiene que ser elegido. No, señor. ¿Qué sucede, por ejemplo, si un tipo que ha sido efectivamente esbirro de la dictadura, ¿no?, que ha violado los derechos humanos, que nunca respetó los dineros del Estado, en fin, lo que fuere, ¿no, verdad? Resulta que se sabe el código y las constituciones de adelante para atrás y de atrás para adelante. Ese va a ganar un concurso. Pero hay un componente distinto que tiene que ser apreciado, que no es simplemente cuánto sé, sino cuánto viví lo que sé. Porque yo puedo saber un montón, pero no vivo lo que sé, sino al contrario, vivo en contra de lo que sé. Yo sé que no se puede abusar de las personas, pero abuso de las personas. ¿Tengo derecho a juzgar sobre las personas? Entonces, cuando se habla de que la injerencia del poder político, en todas las sociedades hay injerencia del poder político. Y siempre, incluso aunque se vistan de académicos o lo que fuere, siempre hay una participación del poder político. Cuando yo fui senador de la República, presenté un proyecto de ley para que el nombramiento de los jueces supremos fuese hecho, efectivamente, hubiera un examen del Consejo de la Magistratura y que en ese momento se llamaba el Consejo Nacional de la Magistratura y que, no me acuerdo si se llamaba eso, en fin, lo que fuera. Lo que hubiera decidido ese Congreso se pasaba al Poder Legislativo, hacía su decisión y se tenía que respetar el orden de la terna planteada por el Legislativo como consecuencia de estos análisis y, sin embargo, el presidente de la República tenía la posibilidad de dejar de lado al primero o al segundo o al tercero y declararlo desierto, ¿no es verdad?, si es que él estimaba que no habían las condiciones X para nombrar a fulano, pero tenía que expresarlas. O sea, no era cuestión de que a mí no me gusta Pérez, sino que a mí no me gusta Pérez porque Pérez fue efectivamente un esbirro de la dictadura y me parece pues absurdo que esté decidiendo sobre el derecho de los peruanos, ¿no es verdad? Entonces, todas estas cosas tienen que analizarse más allá de, digamos, de lo que se escucha decir, de lo que aparece en algunos libros, porque como decía Aristóteles hace más de 2500 años, no siempre la ley más perfecta es la mejor ley. O sea, no siempre la construcción mental más desarrollada es lo que sirve para una sociedad, porque las sociedades tienen diversos grados de desarrollo y distintas idiosincrasias. Y lo que se trata de una norma es que efectivamente regule el comportamiento de esa sociedad. Muy bien. Entonces, teniendo todos estos ladrillitos listos, vamos a ver cómo son las relaciones entre el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional puede, efectivamente, declarar la inconstitucionalidad ya sea de una norma, y si puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, por supuesto que puede declarar la inconstitucionalidad de un acto de menor jerarquía que una norma, que es un proceso ad hoc en el cual está violándose los derechos de la persona a la cual se está sometiendo a un análisis, ¿no es verdad? Que fue lo que pasó en el caso Díez-Canseco. Yo fui uno de los abogados de Javier Díez-Canseco y soy todavía uno de los abogados del caso de Javier Díez-Canseco, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque no se puede a una persona, digamos, enjuiciarla, encartarla por algo, en primer lugar, que no está típicamente definido como infracción. Es decir, de acuerdo al propio reglamento del Congreso, el parlamentario que entiende que hay conflicto de intereses entre su proyecto o que cree que puede haber conflicto de intereses entre su proyecto y, digamos, el interés suyo, ¿no es verdad?, tiene que hacerlo presente en el momento de la discusión en el Pleno. Nunca llegó eso al Pleno, ni siquiera llegó a comisiones. Y sin embargo, se le dijo a Díez-Canseco que había cometido una infracción porque al momento de presentar el proyecto no había avisado que podía haber conflicto de intereses. Quiero decirles
que además esto era un absurdo de la A hasta la Z, ¿no es verdad? Porque, digamos, de la hija de Javier Díaz Canseco habrían, pues, no sé, 2.000 acciones, y la Abacus tiene, pues, 25 millones de acciones. O sea, estamos hablando de una cosa que no tiene un contenido como para decir ese es un conflicto de intereses, porque con ese criterio yo no puedo legislar sobre bancos porque tengo una cuenta corriente. No puedo legislar sobre seguros porque tengo un seguro de salud. O sea, eso no tiene lógica. Pero íbamos más allá del fondo, que ya era una estupidez. Digamos, el hecho mismo de la forma, de no respetar el principio de tipicidad, de establecer en qué momento se puede generar digamos, la infracción, ¿no es verdad?, resulta siendo absolutamente absurdo. Es decir, violatorio del principio de tipicidad, que es esencial para poder iniciar cualquier tipo de procedimiento. Pero adicionalmente, como se dieron cuenta los señores del Congreso que efectivamente por donde iban no iban a ningún lado, entonces el día del debate, es decir, el día que estaban discutiendo sobre si sancionaban o no a Díaz Canseco, se le ocurrió además, oh maravilla, a un congresista fujimorista, es decir, los que tienen un rabo de paja de acá hasta la luna en todo lo que se trate de corrupción, de robo, de aprovechamiento de los bienes del Estado, de dictar normas en favor suyo. Es decir, a esos se les ocurre decir que efectivamente había habido un problema con, creo que el papá del señor Javier Mujica, que era otro de los abogados de Javier Díaz Canseco. Tema que nunca se había tocado en el Congreso y que el día de la decisión se pone como un argumento de peso para eventualmente decir aquí hay efectivamente una constante violación de parte del Díaz Canseco. La pregunta es, si ustedes están en un juicio, todos ustedes son abogados, y el día en que están discutiendo en la Corte se aparece el fiscal con un argumento nuevo, ustedes no le dicen a la Corte, señores Corte, perdónenme, pero eso no se ha discutido en el procedimiento, eso no puede formar parte de este expediente, eso es absurdo. Ustedes no pueden basar su decisión sobre esto, ni siquiera pueden permitirle hablar sobre eso, porque el hecho de permitirle hablar sobre eso está influyendo sobre el pensamiento de la gente que está escuchando. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces eso es absolutamente impertinente. Sin embargo, sobre la base de esta última, ni siquiera ya de la primera, que era absurda, sino de esta última, se le sanciona a Javier Díaz Canseco. ¿Qué cosa había hecho el Congreso? Una clarísima violación del principio de defensa, del derecho de defensa, que es exigible al Congreso y a cualquiera, al Poder Ejecutivo. Si ustedes mañana están en una discusión en el Tribunal de Servicio Civil, o si están en una discusión sobre cualquier cosa que se discuta el tribunal fiscal o lo que fuere, ustedes tienen derecho al debido proceso, a que se les diga de qué se les está acusando o cuál es la sanción que se les pretende aplicar y de qué manera, cuáles son las pruebas que existen en contra de ustedes. Porque el principio de prueba es un principio fundamental. El Estado, fíjense ustedes, que está al servicio de la comunidad y de la persona humana sobre todo, no puede pretender que litiga con armas escondidas, con armas cerradas, con cosas sorpresivas. No, el Estado tiene que decirle desde el primer momento al ciudadano, yo te acuso de tal cosa y estas son las pruebas de las cuales tú te tienes que defender. Porque si no, ¿cómo se defiende la persona? Tiene que producir prueba en contrario a la que está produciendo el Estado, ¿sí o no? Tiene que poder discutir esa prueba. Tiene que poder saber, por ejemplo, quién es el que lo está sindicando, por qué lo está sindicando. Entonces, todo eso son principios fundamentales del derecho que tienen que ser también atendidos por el Poder Legislativo. Y si el Congreso puede dictar que una norma es inconstitucional y en consecuencia la voluntad de todo un Poder Legislativo sobre todo lo que va a suceder sobre el futuro es inconstitucional y es nula y no se aplica, pues con mayor razón puede decir este proceso que se trata de Pérez y que se refiere a este caso y que no va a futuro, por supuesto que es inconstitucional y en consecuencia no le está diciendo al Congreso ustedes decidan de esta manera, sino le está diciendo si quieren proceder, procedan de esta manera. O sea, díganle al señor de qué lo están acusando para que pueda defenderse.
¿Me dejo entender? Lo mismo, yo no he estudiado el caso del doctor García, pero me imagino que tienen que respetarse y que habrán tenido que tenerse en cuenta por parte del juez determinados elementos similares a los que se tuvo en el caso de Javier Díaz-Canseco. No lo sé, no he estudiado ese caso y no me gusta hablar de lo que no sé, pero si el juez hubiera encontrado que efectivamente hay una violación al debido proceso, entonces naturalmente tiene razón de decir: señor, pongan en conocimiento de estas personas de qué cosas se le está acusando, cuáles son las pruebas, y que él se defienda. No sigan adelante con una investigación porque van a producir un resultado viciado. ¿Está claro? Y ese es el tipo de relaciones que tiene que existir entre el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República. Ahora, con el adicional de que el Tribunal Constitucional, yo les decía, tiene normalmente un componente político que se ve desde su propia conformación. En la Constitución de 1979 se señalaba que de los 9 miembros del Tribunal Constitucional, 3 eran elegidos por el Poder Ejecutivo, 3 por el Legislativo y 3 por el Judicial. ¿No es verdad? Y que efectivamente se señalaba aquí el Tribunal Constitucional, dice, se compone de 9 miembros, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? Y eran renovables por tercios cada 3 años, es decir, el Tribunal Constitucional era renovable por tercios cada 3 años, de tal manera que había un principio. Algún momento hablaremos del principio de las renovaciones parciales del Congreso y de las instituciones, que tienen su lógica, digamos. En la Constitución del 79 el periodo del Tribunal Constitucional duraba 6 años, que es un periodo mayor del periodo presidencial, que es de 5. Cuando viene el texto de Fujimori, como se quiere hacer el ahorrativo, como se quiere hacer el que recorta los gastos, quiero decirle solamente una cosa: si con todo lo que se ha llevado a Montesinos se pagara al Senado de la República, o sea, no era lo que está demostrado, tendríamos Senado de la República como por 50 años, sin necesidad de tocar un centavo del presupuesto del otro presupuesto de la República. ¿Qué quiero decirles con esto? Que todo esto de cuánto cuestan las instituciones no es sino un argumento demagógico para tratar de hacer creer a la gente que, por cierto, necesita que se gaste en ella, pero necesita que se gaste en las instituciones precisamente para protegerlas, porque cuando no existen estas instituciones, la gente está desprotegida, está a merced de lo que está en el poder, ¿no es verdad? Muy bien, pero lo que les quiero decir, este texto del 93 establece que los 7 miembros son elegidos por el Congreso. O sea, más político que lo que establecía el texto de 1993. Resultado, todavía no tenemos reemplazos del Tribunal Constitucional, ¿no es verdad? Porque además se necesitan 80 votos para poder designar a una persona. Ahora, sobre el tema de las designaciones podemos hablar otro día también, porque ¿qué es lo que sucede cuando se pretende que la gente candidatee para estos temas? ¿No es verdad? Normalmente ustedes no verán a los juristas más calificados candidatear, porque el jurista no se va a exponer, ¿no es verdad?, a que por una cosa política decidan por otro, ¿no es verdad? Entonces, lo que va a hacer es no participar. El resultado es que podríamos tener un mejor Tribunal Constitucional. No quiere decir que el que tengamos sea malo, pero que de repente podríamos haberlo reforzado o podríamos reforzarlo. Entonces, vamos entrando ya en conclusiones de que la definición del Tribunal Constitucional obliga a que ese ente exija al Congreso un comportamiento acorde con la Constitución. ¿Y quién interpreta ese acorde con la Constitución? El Tribunal Constitucional.
porque no podría el propio Congreso decidir sobre si es acorde o no es acorde. Es un ente externo el que decide. Ahora, el Tribunal Constitucional, para que sea efectivamente un órgano, y esto lo dice la doctrina, no lo fija el texto constitucional, tiene que ser un tribunal constitucional que reconozca la majestad del Parlamento, reconozca que efectivamente la inconstitucionalidad debe de declararse solo en los casos en los cuales sea imposible compatibilizar la voluntad del Congreso con lo que dice la Constitución. Es decir, si hay una cosa dudosa, el Tribunal Constitucional, a través de uno de los tipos de sentencias que tiene, interpretativa, manipulativa, etcétera, etcétera, dice, si la Constitución, si la ley se entiende de esta manera, entonces es constitucional. Pero si no se entiende de esta manera, es inconstitucional. Es una manera de decirle al Congreso, por si acaso, su ley en realidad no dice Juan tiene el pelo rojo, o todos los que tienen el pelo rojo se van a llamar Juan, sino los que tienen el pelo rojo y algo rubio pueden llamarse Juan o Pedro porque tienen algo rubio, en fin, una cosa así. Ellos acomodan la sentencia. Un caso claro fue el caso que yo tuve la oportunidad de ver también como abogado del Grupo Basadre, del Tratado de Libre Comercio con Chile, donde se presentó una acción de inconstitucionalidad. ¿Y por qué? Porque la norma establecía, digamos, artículos que colisionaban incluso con lo que establece o con los principios de la definición del territorio del Estado que está señalado en el texto de 1993. Y entonces ahí el Tribunal Constitucional dijo, tiene que entenderse, o sea, no declaró la inconstitucionalidad, sino dijo, no es inconstitucional si se entiende que, y desarrolló, ¿no es verdad?, lo que nosotros habíamos dicho. O sea, no se atreve a veces el Tribunal Constitucional a declarar la inconstitucionalidad, pero lo dice de tal manera que prácticamente los obliga a seguir dentro de la interpretación por la interpretación que el tribunal da, con lo cual no se produce el efecto político, digamos, negativo para el Parlamento de decirles que han estado abiertamente desautorizados por el tribunal. Esto es importante porque hay que tratar eventualmente de evitar la deslegitimación creciente que están teniendo las instituciones, y en la medida en que se aminoren, que se disminuyan este tipo de conflictos, es que vamos a poder ir consolidando esas instituciones que tienen que ser todas repensadas. Ahorita estoy terminando de leer un libro bien interesante de Marco Rebelli que se llama Finale di Partito, que quiere decir el fin de los partidos, ¿no es verdad? Y que expresa, por ejemplo, cómo hoy día los partidos tienen que ser absolutamente repensados, porque los partidos de masas a los cuales nosotros creemos que son las grandes organizaciones y que creemos que haya 500.000 personas que adhieren a una organización para que efectivamente pueda ser partido político y que tiene que tener 80 comités o 90 comités en todo el país, que todos nosotros sabemos no existe en ninguno de los partidos que hay en el Perú, y sin embargo la norma lo exige, y entonces se completa una formalidad que no tiene ninguna virtualidad real. Todo eso tiene que ser repensado. ¿Por qué? Porque los partidos, originalmente los partidos a los cuales estamos refiriendo, son partidos que se calcan sobre el sistema económico, sobre lo que se llamaba el sistema fordista, es decir, las grandes fábricas en las cuales trabajaban miles de personas, y en consecuencia habían pues lo que se llamaban clases y gente que estaba, digamos, reunida en torno a un quehacer prácticamente cotidiano en determinadas condiciones. Hoy día ese sistema de producción ya no existe en el mundo. ¿Por qué? Porque las empresas ya no hacen todo dentro de su empresa, sino que contratan, tercerizan, han privilegiado el hecho de que haya terceros que pueden hacer las cosas mejor que uno y a menor costo que uno. Entonces, todo eso también se tiene que traducir en la organización social, y eso es algo que no estamos pensando. Por eso les decía, hoy día estamos nosotros hablando de memoria, como cuando no reconocemos el rol que los medios de comunicación cumplen en el sistema político.
más para mal que para bien, les voy a decir, más para mal que para bien, y que tiene que ser repensado, porque si no, lo que estamos nosotros aterrizando es en una democracia en donde hay los grandes electores, y luego entre lo que decían los grandes electores, de a quienes les vamos a dar la posibilidad de comunicarse con la población, esos son los que en realidad van a poder llegar a la población con su mensaje, porque a los demás de repente ni siquiera los atacamos, sino simplemente los ignoramos, no existen. Y como la gran forma de llegar hoy día a las sociedades a través de los medios de comunicación, especialmente la televisión y la radio, pues entonces simplemente nos juntamos entre los dueños y decidimos: aquí los candidatos son Juan, Pedro, José y Jacinto, y los demás les daremos pues 3 minutos a cada uno para que no digan que no están, pero no están, ¿no es verdad? Entonces ese es un tema que tiene que ser repensado también por la sociedad, porque si no, la democracia va a dejar de seguir siendo el gobierno del pueblo. Entonces, esto era lo que quería comentarles sobre este tema que ustedes me han invitado a conversar hoy. Les agradezco muchísimo su atención, y si tienen 2 o 3 preguntas, encantado de poder atender. Muchas gracias. Sí, a ver, amigo. Doctor, usted señaló claramente acerca del proceso en un juicio, no, en el antejuicio, ¿no? En lo que vendría a ser como ejemplo lo que viene realizando la mega comisión con el congresista Sergio Tejada, ¿no? Y el proceso en el cual está implicado el expresidente Alan García. Sabemos que el doctor Alan García interpuso una acción de amparo, y quisiéramos que se explaye sobre este punto, ya que es un ejemplo de cómo, digamos, el Congreso ¿no? investiga, ¿no? los actos de corrupción por parte de este expresidente, ¿no? Y que, por ejemplo, digamos, es un escándalo el caso de los narcoindultos, ¿no? Y donde se ha violado la Constitución en lo que es dar libertad a narcos que ya tenían sentencia. Muy bien. En primer lugar, no me puedo explayar por lo que ya les dije, porque no conozco el expediente. Y un abogado no debe de hablar de lo que no conoce. Eso pasa mucho con nuestros políticos actualmente, que llega un periodista y le dice: hable usted sobre la ley de carreteras, y él habla sobre la ley de carreteras. A los 15 minutos llega otro periodista y le pregunta: ¿y usted qué opina de la ley de servicio social? Y él habla sobre la ley de servicio social. A los 15 minutos llega alguien sobre la ley de trabajo y le contesta sobre la ley de trabajo. Yo a veces me pregunto cómo pueden saber tanto. O sea, la verdad del asunto es que para pronunciarse sobre un tema hay que tener algún tipo de conocimiento sobre el asunto. Y nosotros, que somos abogados, además, tenemos ya no solamente el derecho, sino la obligación, diría yo, de no hablar sobre lo que no sabemos en materia de expedientes. ¿Qué cosa hay como principios en este asunto? Primero, que el Congreso tiene derecho a investigar los actos de corrupción ejercidos del poder sin ninguna duda. Segundo, le quiero decir una apreciación personal de Sergio Tejada. Creo que es una magnífica persona, un político de gran futuro, si efectivamente se conduce con seriedad como a la que yo lo veo en este momento está desarrollando. Creo que es un cuadro importante para el país, más allá de algunos errores que puede tener. Todos tenemos errores, nadie es perfecto, pero creo que es de muy buena formación política, además, que es algo que falta en el Perú. Ahora, sobre si en su comisión se siguió o no se siguió el debido proceso con respecto a la investigación a la que sí tiene que ser sometido el expresidente García, porque efectivamente el tema de los narcoindultos es un tema que da para investigación, ¿eh? O sea, eso no está en el aire, eso no
no existe solo en la mente de algunos afiebrados, no, eso hay elementos que nos permiten analizar hasta dónde llega esa responsabilidad. Pero si van a hacer esa investigación y si la están haciendo, que la hagan bien, precisamente para evitar, digamos, cuestionamientos al resultado de esa investigación. ¿Está claro? O sea, eso es lo que yo puedo decir. Hasta ahí puedo avanzar. Si el doctor García es culpable o no es culpable, no lo sé. Me parece rarísimo el tema, muchos de los temas de los narcoindultos, a mí también, pero no puedo avanzar una conclusión de es culpable, ¿ya? Lo que sí puedo avanzar como político es una conclusión. El primer gobierno del doctor García fue el peor gobierno de la historia democrática del país. Eso sí puedo decirlo con toda claridad. Y que lamentablemente fue el que nos puso en manos de Fujimori, como efectivamente pasó al final de su gobierno, ¿no? O sea, digamos, destrozó todo lo que era la estructuración política del país. Y eso sí es culpa de García. Eso sí puedo decirlo porque es político. Pero lo que es jurídico, no conozco el expediente. Doctor, con relación a, hemos hablado respecto a la mitad del Congreso, y me preguntaba en relación a cuando el Poder Ejecutivo, cuando se le entregan facultades para que el Poder Ejecutivo legisle mediante decretos legislativos, a veces por cuestiones de mayoría o por ciertas cosas, el Poder Ejecutivo saca decretos legislativos, ese control de quién debe estar al tanto de la política electoral una vez que se estila por materia y por el tiempo que le ha dado el Congreso, esas leyes que vienen a ser leyes el Tribunal Constitucional sería el mismo. Es una magnífica pregunta. Quiero decirles que la ley de control de los actos del Poder Ejecutivo fue una de las causas inmediatas del golpe de Fujimori de 1992. Fue una norma que trabajamos varios senadores, entre ellos Enrique Bernales, que es una persona sumamente seria, y que apuntaba precisamente a evitar esa suerte de hemorragia legislativa que le suscita al Poder Ejecutivo tener algunas atribuciones, y entonces decide sobre todo. Entonces se estableció una norma, la ley de control de los actos legislativos del Poder Ejecutivo, para establecer un sistema de control por parte del Congreso de la República, para que el Congreso, además, en el ejercicio de su función, no se trata de darle cuenta al Congreso, porque la Constitución establece que se pueden dictar decretos legislativos con cargo de dar cuenta al Congreso. Y nunca nadie había establecido qué cosa era dar cuenta al Congreso. Entonces, en esa ley que hicimos con Bernales, efectivamente se establecía qué significaba darle cuenta al Congreso y qué tenía que hacer el Congreso una vez que recibía esa ley, y cuánto plazo tenía eventualmente para poder o para deber estudiar esa norma, para evitar que incluso la voluntad del Poder Ejecutivo pudiera ir en contra de la voluntad del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque no se olviden ustedes que normalmente en el Perú el Poder Ejecutivo está conformado por una minoría de la representación. Es decir, incluso hoy día, por ejemplo, que Ollanta ganó las elecciones con una minoría absoluta, es decir, es la primera minoría, pero no es la mayoría del Congreso. Tiene 47 diputados, si no me equivoco, 46, contando que no se hubiera ido ninguno, ¿no es verdad? Pero la mayoría son 66. Entonces, la voluntad del Congreso puede ser distinta a la voluntad del Ejecutivo. El Legislativo puede enmendarle la plana. ¿Por qué? Porque el consenso de la representación opina de una manera diferente. Entonces, se le ponía un término. Distinto es el caso de los decretos de urgencia, donde la posibilidad de decretar la nulidad de esos actos era mucho más inmediata. Y además, ¿por qué? Fíjense ustedes, porque en algunas oportunidades el Poder Legislativo el Poder Ejecutivo perdía una norma en el Congreso, o sea, no lograba que se aprobara una norma en el Congreso, y a los pocos días dictaba un decreto de urgencia contraviniendo lo que había dicho el Congreso, lo cual era una burla, porque el decreto de urgencia tiene sentido en la medida en que haya una urgencia
y que efectivamente se presente de inmediato, es decir, hace 10 años no discutimos este tema y se presenta una situación de crisis económica por, no sé, pues, disolución del Japón, ya, lo que fuere, ¿no es verdad? Lo cual genera una situación internacional muy grave, ¿no es verdad? ¿Qué? No procede el decreto de urgencia en el ejemplo que acaba de dar usted. No, sí procede, porque pueden dictar normas en materia económica sobre ese tema, tomando en consideración esos hechos. Y en consecuencia dicta una norma, digamos, que va en contra de lo que acababa de discutir el Poder Legislativo. Y sobre un hecho que no es que haya pasado ahorita o hace entre el momento en que se aprobó la norma y el momento en que se dicta el decreto de urgencia. No ha pasado nada, sino simplemente ha pasado que el Poder Ejecutivo quiere dictar una norma en contra de lo que dice el Poder Legislativo. Eso no se puede. Y eso tiene que ser inmediatamente controlado. Y eso tiene que ser declarado inconstitucional. Podría hacerlo el propio Congreso, pero si no lo hace el propio Congreso, lo puede hacer el Tribunal Constitucional. ¿Está claro? O sea, hay una suerte de posibilidad de doble control. El control que establece la Constitución, que establece que el Congreso tiene el derecho a velar por la vigencia plena de la Constitución, y el control constitucional en el caso de que, digamos, la mayoría en el Congreso también decida no actuar, ¿no es verdad? Porque efectivamente, si bien es minoría, también podría conseguir una mayoría con una alianza, como pasa ahora, digamos, eventualmente, ¿no? Y como ha pasado en distintos regímenes, ¿no? Entonces hay un doble control, ¿ya? A ver, la última pregunta. Ya, a ver, amigo. Doctor, acaba de señalar en lo último que dijo, esto de reconocer el rol de los medios de comunicación, que va más para mal. Eso tal vez se refiera a la concentración de medios que ha señalado la máxima institución de prensa, con la reciente adquisición del grupo de comercio del grupo de prensa, ¿no? Lo cual daría a pensar que hay un monopolio de medios, según su opinión, doctor. No me refiero exactamente a ese tema, porque es un tema que, si bien lo he seguido un poco más de cerca que el anterior, tampoco lo he estudiado a fondo. Concretamente el tema del comercio contra la República, que es al que usted se refiere, ¿no es verdad? Muy bien. Yo, por principio, este es un tema que comenzó hace tiempo. Comenzó hace tiempo cuando se permitió que un mismo propietario pudiera tener 2 frecuencias o más en un lugar del territorio de la República. Es decir, el propietario Pérez o el propietario González o el propietario López podía tener 2, 3, 4 canales en cada una de las ciudades. Y entonces eso lleva a la concentración de medios. ¿Me dejo entender? Entonces, la ley original establecía que no se podía tener sino una frecuencia, lo cual abría el abanico para que hubiese voces discordantes y que eventualmente, si uno de los canales era tan bueno, por efectos de las leyes del mercado televisivo se iba a imponer a los demás y la gente lo iba a escuchar. El problema es cuando ustedes tienen un conglomerado de medios que opina lo mismo sobre las mismas cosas. Es decir, y en consecuencia, ¿qué es lo que sucede? El que discrepa no tiene posibilidad real de entrar a los medios de comunicación. Y no necesariamente porque solo haya un propietario, sino porque a veces hacen los propietarios lo que se llama un cártel, ¿no es verdad? Se ponen de acuerdo entre ellos y deciden, ok, mira, aquí hay 12 candidatos, pero nosotros vamos a darle pelota solamente a 4. Y los demás no existen. Y para eso se basan, comillas, en las encuestas que además ellos mismos mandan a hacer, ¿no? Y que las mandan a hacer mucho antes de que vayan a hacer las elecciones. Hoy día se dice, ¿quién puede ser candidato a la presidencia de la República? Claro, los que están, porque las nuevas alternativas no aparecen, y en consecuencia, con esos que están van condicionando el sistema político, porque a los que aparecen, como cuando le preguntan a la gente, no saben siquiera si existen, no los mencionan. Entonces es un proceso de retroalimentación muy grave, ¿se dan cuenta? Por eso es que en la Constitución de 1979 se propuso, y esa fue una propuesta que hizo el grupo parlamentario aprista y que yo la redacté, además es una idea mía, se propuso en el artículo 70 que el Estado no da trato preferente a partido político alguno y proporciona a todos
acceso gratuito a los medios de comunicación social de su propiedad con tendencia a la proporcionalidad resultante de las elecciones parlamentarias inmediatamente anteriores. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que sucede en la política y en la desafección de la gente por los políticos es que la gente no sabe qué es lo que hacen los elegidos una vez que asumen el cargo. ¿Por qué? Porque, claro, durante la campaña ponen carteles, prometen eslogans y todo lo demás, generan una corriente de empatía, porque no es más que eso. El día de hoy, como lo decía Rebelli, que es el autor, o lo dice Rebelli, que es el autor al que he aludido hace un momento, sin embargo, una vez que son elegidos se abre un gran paréntesis de 5 años. Si los medios, ¿quiénes invitan en los medios? Invitan a los amigos o invitan a los que quieren fastidiar. Y ustedes piensen en una entrevista típica de televisión. Si el entrevistador es amigo o quiere resaltar o quiere apoyar una determinada idea, invita al fulanito de la idea y le pregunta, dígame usted cuál es su idea. Y el tipo empieza a hablar y le dice, claro, ¿y qué otras ventajas tiene su proyecto? Claro. Y bueno, y le hace la pregunta difícil, ¿no? ¿Y cuáles desventajas tiene, no, verdad? Y él contesta y también acepta que eso es, pero eso se puede remediar, sí se puede remediar, magnífico. Okay, ese es un tipo de entrevista. Ahora pónganse en el otro tipo de entrevista, el que lo convocan porque la idea que él ha presentado no le gusta y quieren combatirlo. ¿Usted qué opina? Hoy usted ha presentado esta ley que es contraria a tal cosa. Para empezar, ya empezó diciéndole que es contraria. No le está diciendo por qué usted ha presentado esta ley, para que él se explique, sino de entrada hay un prejuicio contrario a lo que está diciendo. Y habla 3 segundos o 5 segundos, pero no me está contestando lo que yo le he dicho. Pero esto de acá, pero lo demás allá. ¿No han visto ese tipo de entrevistas? Muy bien. ¿A quién invitan entonces? ¿De qué manera invitan? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A mi criterio. Y este es un proyecto que todavía, digamos, es un artículo que he presentado, que ha sido publicado por el Centro de Estudios Constitucionales de España, de la revista Iberoamericana en primer término, y que estoy por plasmarlo en un proyecto de ley. El problema es que necesito auspiciadores que tengan coraje, hombría de la otra, como decía Paniagua, no hombría de bien, sino hombría de la otra, para poder presentar el proyecto y enfrentarse a quienes hay que enfrentarse, ¿no es verdad? En donde se establezca que durante media hora al día, los medios de comunicación privados y no privados y públicos tengan la obligación de permitir que los actores del sistema político se comuniquen sin intermediación con los electores. Un día les tocará a las 12 de la noche, otro día a las 4 de la mañana, otro día a las 8 de la mañana, otro día a las 10 de la noche. Eso no es, y quiero decirles de frente, confiscatorio por ningún lado. ¿Por qué? Porque la semana tiene 168 horas y si ustedes piden 3 horas a la semana están ocupando solo el 1.70 y tantos del tiempo de emisión, es decir, es como un impuesto de 1.70 y tantos. En ninguna parte del mundo se considera que un impuesto de 1.76 es confiscatorio, ¿sí o no? Ni violatorio del principio de la libertad de expresión, porque durante las 23 horas y media restantes, si por ejemplo apareció hoy día el señor, ¿cómo se llama?, Lescano, diciendo lo que quiere Acción Popular, durante las 23 horas y media restantes, ese medio puede decir Lescano no sabe lo que dice, está equivocado Lescano, o sea, puede decir lo que quiere Lescano en 23 horas y media, pero le vamos a dar la posibilidad a la población de que durante esa media hora escuche de verdad a Lescano, y que la población sea la que saque sus conclusiones, porque hay una posición de privilegio de un determinado sector que es el que tiene los medios, que eventualmente puede ir distorsionando el sistema democrático. Ahora, la prensa ha jugado en muchas oportunidades un rol fundamental para el sistema democrático, y hay que decirlo con claridad. Los pocos periodistas que se atrevieron, por ejemplo, a enfrentar a Fujimori, jugaron un rol capital en la caída de Fujimori. Ahora, la mayoría de los periodistas no jugó ese rol, vamos a decirlo con franqueza. Si ustedes revisan el día de hoy el elenco televisivo, se van a dar cuenta que muchos de esos que hoy día hacen programas políticos estaban en el otro sector en la época de Fujimori, ¿o no?
y piden renovación del sistema político. ¿Y por qué no pedimos renovación del sistema periodístico también? ¿Se dan ustedes cuenta? Ya ven ustedes por qué salgo poco en televisión. Primero, porque no me gusta hablar sobre cualquier cosa, y segundo lugar, porque digo las cosas que creo. Les guste o no les guste, discutámosla, pero no son capaces de entrar a un debate. Este tema de la Constitución, por ejemplo, que yo he planteado y que se tendrá que discutir en los próximos días en el Congreso. ¿Hay un tema más importante en un país que la discusión sobre la Constitución misma, cuando además ese proyecto ha sido generado con un respaldo de miles y miles de firmas de la sociedad? No, no es verdad. ¿Y ustedes lo ven en primeras planas? No. ¿Qué cosa ha salido en las primeras planas el día de hoy? Cualquier cosa, menos eso. Eso no lo discuten. ¿Por qué? Porque saben que no pueden sostener un debate sobre esa materia. Trataron de hacerlo en 2 o 3 programas, se dieron cuenta que perdían en todas y entonces el tema no existe más. Entonces el asunto está en que ahora la sociedad, y los invito a eso, a través de los medios alternativos, a través de... Ustedes pueden entrar a mi Facebook, Alberto Borea, pueden entrar, digamos, pueden suscribirse a las lecturas que nosotros semanalmente enviamos sobre temas políticos, y pedirles una suscripción a mi correo albertoboreodria@gmail.com. Pueden ir a la Casa de la Constitución, que está ahí en General Córdoba 891, y en todos estos sitios ustedes van a encontrar lecturas sobre el tema constitucional, sobre todas estas cosas que yo les hablo. Y si ustedes ayudan efectivamente a que la democracia vuelva a recrearse, a reinventarse en el sentido bueno, de que las instituciones tienen que ser instituciones modernas que sirvan efectivamente para el gobierno democrático de un país, pues vamos a avanzar. Si seguimos adocenados y nos da lo mismo y seguimos diciendo que este texto es una constitución cuando las cosas en derecho son lo que dicen, son lo que son y no lo que dicen ser, entonces simplemente estamos condenando al país a ser, casi diría yo, un país de eunucos. O sea que los invito a que nos sigan en eso. Muchas gracias por haberme invitado y estaremos en contacto cuando discutamos otro de los temas que a ustedes les interese y de los cuales algo les he adelantado en esta oportunidad. Muchas gracias.